Muy buenos días, amada familia Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día viernes 23 de junio. Vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 37 al 47, con el título La Iglesia Primitiva, una vida de fe vivida en comunión con otros. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 37. Dice la palabra de Dios así. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Vemos cómo el apóstol Pedro predicó el evangelio claramente y concisamente, y esto les tocó los corazones a los judíos que estaban escuchando la proclamación del evangelio. ¿Qué haremos? ¿Qué debemos de hacer? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos algo muy interesante, hermano. Los que responden a la proclamación del evangelio son judíos. Y cuando estos judíos le preguntan a Pedro: ¿qué debemos de hacer? ¿Es cierto todo lo que tú dices? Nosotros crucificamos a Cristo Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, y Dios luego le resucitó en poder. ¿Qué debemos de hacer para estar bien con Dios, para reconciliarnos con Él y tener una buena relación con Cristo Jesús? Y Pedro les dice: arrepiéntanse de sus pecados, pero no solamente de sus pecados, arrepiéntanse también de vuestras obras de justicia que han hecho según la tradición judía. No dependan de sus propios esfuerzos humanos para ser salvos. ¿Y dónde vemos eso? Cuando el apóstol Pedro les dice: bautícense. ¿Por qué? Porque el bautismo ya existía, era un rito que se usaba para convertir a los gentiles. Los gentiles, que no eran judíos, que querían recibir al Dios de los judíos, a Jehová Dios, tenían que pasar por este rito de bautismo, donde ellos se arrepentían de toda su idolatría, de todo su pasado, y luego ellos de alguna forma se asociaban a los judíos. Pero cuando Pedro le dice a los judíos: bautícense ustedes, Pedro en fin les está diciendo: dejen atrás toda la tradición judía y la autosuficiencia y la autodependencia. Confíen en Cristo y no en ustedes mismos, no en sus obras justas que son deficientes y que son pecaminosas. Dejen la tradición judía y ahora empiecen una nueva vida con una nueva identidad, depositando toda su fe y confianza en Cristo Jesús, no en las enseñanzas judías, no en su etnicidad. Confían plenamente en Cristo. Es que para los judíos el bautizarse era un paso muy grande que tenían que tomar. Estaban dando la espalda a la tradición judía que habían tenido durante miles de años. Era decir a sus padres judíos: no, ya no soy judío. Creo que Jesucristo es el Mesías. Sí, Jesús es judío, pero Él es el Mesías, y vamos a entregarnos a Dios a través de la fe en Cristo y ser una nueva criatura. Era abandonar la fe judía para abrazar a Jesucristo como el único Salvador. Y después de esta predicación inspirada por el Espíritu Santo, 3,000 personas se bautizaron aquel día. Vemos aquí: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos aquí las cosas más básicas
que debe de hacer una iglesia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza bíblica, en la predicación del verdadero evangelio. Pero hermanos, no se trataba solamente de una ortodoxia, de creer las cosas correctas y bíblicas, sino también de una ortopraxia, porque un conocimiento correcto y una fe bíblica los llevó a vivir una vida diferente. Vivieron en la comunión unos con otros, convivieron, compartieron sus vidas en el partimiento del pan. Ahora, algunos lo entienden esto como la comunión, comer comida, convivir. Pero el partimiento del pan yo creo aquí significa el participar en la Santa Cena. Entonces, hacían memoria de la muerte, la crucifixión y resurrección de Jesús, tenían comunión unos con otros y luego oraban juntos, tenían comunión con Dios. Así que vemos aquí que los primeros cristianos se enfocaron en una vida de comunidad, una comunión íntima entre ellos para crecer en su fe, en su madurez, en su conformidad a Cristo Jesús. Vivían juntos, no aislados, no vivían una vida individualista como nosotros el día de hoy. Buscaban la manera de congregarse, de compartir sus vidas. No decían esto es mío y eso es tuyo. Todo esto es nuestro. Somos una familia en Cristo y vemos aquí la vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, convivían, tenían comunión íntima y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hermanos, al leer estas palabras, vemos que los primeros cristianos vivieron una vida muy simple y sencilla. No se complicaron con tantos programas y esto y lo otro, sino que compartían sus vidas. Se veía el poder del evangelio obrando en sus vidas al compartir en amor sus vidas, la palabra de Dios, las enseñanzas de los apóstoles, el evangelio, y vivían una vida orgánica de fe, perseverando unánimes cada día en el templo. Así que en los cultos formales se reunían, pero también de formas informales, partiendo el pan en las casas. Se invitaban los unos a los otros a sus casas y convivían, compartían un cafecito, un té, un pan, y así compartían sus vidas. Siempre estaban en comunión los unos con los otros. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No se requiere una comida extravagante, no se requiere algo elegante, algo formal, algo sencillo, algo informal. Y alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Así daban un excelente testimonio. No hacían grandes cosas, grandes eventos, no tenían grandes programas. Vivían una vida sencilla, de amor, de comunión. Convivían con ese calor, con ese amor de Dios. Y compartían el evangelio porque el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, para empezar el día de hoy quiero que oremos de esta manera. Oh Dios, ayúdanos a recuperar la esencia de la iglesia primitiva, a vivir una vida sencilla y simple donde se ve el poder del evangelio, el poder de Jesucristo para transformarnos en comunión, en convivencia, y que nosotros como hermanos en Cristo Jesús busquemos las oportunidades de compartir nuestras vidas de esta manera. Oremos de esta forma para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada familia Antioquía.